Estrategia de Satanás. Dice la palabra de Dios, si usted tiene su Biblia, en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros tenemos que entender que estamos en la tierra y la tierra es un lugar hostil. Estamos en una constante lucha contra Satanás y su ejército. Y en este combate que tenemos con él y con su ejército, él idea estrategias, ataques, planes para perjudicar nuestra vida, para alejarnos de Dios, para romper nuestra comunión con Dios, para alejarnos de la comunión de los hermanos, para destruir nuestro hogar, para que nosotros no alcancemos el plan, el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Entonces, el diablo es un ser pensante. Él nada hace por el azar. Él usa estrategias. Y estuve buscando esta palabra, este mismo versículo en otras versiones de la Biblia. Vieron que hay varias versiones de la Biblia. Y bueno, que nos traen un poco más de claridad. Y me gustó estas dos traducciones que le traje de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, que usa la expresión: pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Así que el diablo es un ser pensante. Él está maquinando, pensando, ideando, proyectándose en tu vida. Y la palabra, y otra Biblia, la Biblia, Palabra de Dios para Todos, traduce este versículo de 2 Corintios 2:11 de la siguiente manera: ya que todos conocemos muy bien sus planes. Así que Satanás usa planes. Y el apóstol Pablo decía: pues no ignoramos sus maquinaciones. Que el diablo no nos gane ventaja. No nos gane ventaja. El diablo está planificando, está ideando, él está construyendo planes, ideas para que usted fracase. Fracase en su relación con Dios, fracase en su matrimonio, fracase en su trabajo, fracase en su crecimiento espiritual. Entonces, él está ideando estrategias. Satanás es un estratega. Y la palabra estratega habla de una persona que elabora planes y estrategias para alcanzar una meta específica. Y en la guerra se usan estrategias. En la guerra se usan estrategias para luchar y para resistir el ataque. Así que Satanás es un estratega. Idea planes. Se proyecta. Así que tenés que entender. No ignorar los planes del diablo para tu vida. No ignoramos, por eso estuvimos hablando de esto que hacemos con los niños, porque no ignoramos la maquinación de Satanás. Es que nosotros también nos proyectamos y viendo que a veces el diablo usa distintas circunstancias, entonces tenemos que establecer nosotros también planes, estrategias, para que él no nos gane ventaja. ¿Hasta cuándo el diablo va a tener ventaja en nuestra vida espiritual, en nuestra vida civil, en nuestra economía? ¿Hasta cuándo? Si ignoramos cómo él trabaja, siempre vamos a estar cayendo en sus trampas. Siempre él va a tener éxito en nuestras vidas.
Así que no debemos ignorar sus maquinaciones. Hay personas, por supuesto, que dudan de que el diablo exista. O dudan que el diablo esté involucrado en toda situación. No lo pueden ver. Entonces dicen, nah, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser el diablo? No, el diablo no existe. Es una imaginación del hombre. No, el diablo no me puede tocar. No, el diablo no puede hacer nada contra mi vida. Él idea planes contra tu vida. Él está bien organizado y tiene agentes, tiene espíritus, tiene fuerzas espirituales de maldad que trabajan para él y las asignó para tu vida. Entonces están asignadas esa fuerza espiritual para María, para Juan, para Lucas, para que lo sigan, para que lo estudien, para que planifiquen un plan para perjudicarlo. El diablo es un mentiroso y nadie está libre de sus engaños. Así que para mantenernos firmes ante las acechanzas y mentiras, nosotros los creyentes en Cristo debemos conocer sus planes, o sea, sus estrategias. Y la primera estrategia de la cual yo le quiero hablar en esta noche es la estrategia de el momento oportuno. Una de las estrategias de Satanás es la estrategia del momento oportuno. El Señor Jesús entró en un ayuno de 40 días. En Mateo capítulo 4 nos habla de que Jesús entró en 40 días de ayunos y oración. Y en un momento de su ayuno dice la Biblia que él tuvo hambre. Y entonces vino Satanás a tentarlo. Satanás va a buscar el momento oportuno para atacarte. En un momento de cansancio, en un momento de debilidad. A Jesús esperó que él tenga hambre, que se sienta débil. Y le dijo, ¿no eres tú el Hijo de Dios? Convierte esta piedra en pan, si eres el Hijo de Dios. Y Jesús no cedió a la tentación, él estaba velando, estaba atento a las estrategias de Satanás y no cedió a la tentación, no cedió al plan del diablo, no cedió a obedecer al diablo, sino que lo reprendió con la palabra de Dios porque estuvo velando, estuvo atento. Así que el diablo siempre va a esperar el momento oportuno para atacarte. Cuando te sientas con hambre, cuando te sientas cansado, cuando te sientas débil, el diablo, cuando estés solo, el diablo va a buscar el momento oportuno para atacarte. Así que nosotros nunca debemos tomar decisiones difíciles en momentos de vulnerabilidad. Nunca tomemos decisiones importantes cuando estemos cansados. Más vale descanso, me relajo para poder pensar bien. Nunca debemos tomar decisión importante cuando estoy enojado. Cuando estoy enojado, no tengo que tomar decisiones importantes. Espero que las aguas se relajen, que me ayuden a pensar y entonces tomo decisiones. Nunca tomo decisión importante cuando me siento débil. Cuando me siento débil espiritualmente, cuando estoy cansado, no tengo que tomar decisiones importantes. ¿Por qué? Porque siempre me voy a equivocar. Porque voy a tomar decisiones erradas. Satanás ha esperado ese momento que te sientas así para poder tentarte, para que falles, para que fracases, para que erres. La segunda estrategia que usa Satanás es hacernos dudar de la palabra de Dios.
La duda es el enemigo número 1 para alcanzar las promesas de Dios. Si nosotros dudamos, perdimos. No vamos a obtener nada de Dios. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. En Santiago capítulo 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. En otras palabras, si dudas, no vas a recibir nada de Dios. No vas a recibir. La duda nos impide alcanzar la bendición de Dios. Tenemos que mantenernos confiando en Dios, sabiendo que Dios no miente y que lo que Él promete va a cumplir en su tiempo. Pero si yo dudo, que es una de las estrategias de Satanás, hacernos dudar de su palabra, decir, no, mira cuánto pasó una semana y Dios no te responde. Pasó un mes y Dios no te responde. Nunca se va a cumplir la promesa de Dios en tu vida. ¿Para qué orás? Tu familia no va a cambiar. ¿Seguís creyendo en Dios? No vas a obtener lo que estás esperando. Si dudamos, perdemos. Perdemos el propósito, perdemos la sanidad que estamos esperando, perdemos la bendición que estamos esperando, perdemos la bendición económica que estamos esperando, perdemos los cambios que estamos esperando de parte de Dios en nuestros hijos, en nuestra familia. Perdemos toda la bendición de Dios, porque la duda no nos permite alcanzar las bendiciones y las promesas de Dios. Esta es una táctica del diablo para frenarnos, para que no alcancemos. Entonces, cuando viene un pensamiento de duda acerca de una promesa de Dios a mi mente, debo apagarlo con el escudo de la fe, que es la palabra de Dios. Tengo que recordar las promesas de Dios y decir, no, esta es una mentira del diablo que está tratando de meterme en mi mente. No la recibo. Y ahí se apaga esa mentira y ese ataque que Satanás estaba lanzando contra nuestras vidas. El tercer punto, la tercera estrategia que quiero compartir con ustedes es la estrategia del engaño y la confusión. El diablo usa el engaño y la confusión. Engañar consiste en confundir, oscurecer la verdad. Y eso es lo que hace el diablo. Trata de oscurecer la verdad, de engañarnos. Es lo que hizo con Eva en el jardín del Edén. El diablo le dijo a Eva, no, Dios te dijo que si comes de ese fruto ¿vas a morir? No, no vas a morir, no vas a morir, no te va a pasar nada. Dios sabe que el día que comas de ese fruto, se te van a abrir los ojos y vas a conocer el bien y el mal, pero no vas a morir, ¿qué te vas a morir? Una verdad disfrazada con una mentira, es un engaño. Es un engaño. Entonces, a veces el diablo usa la misma palabra de Dios, la tuerce y escurece, trae engaño. Donde hay confusión es el diablo el que está operando. La estrategia del diablo es crear confusión, que una mente no pueda pensar, que una mente no pueda pensar con claridad. Entonces, si nosotros estamos viviendo una situación muy confusa, donde no hay claridad, donde decimos, acá hay algo turbio, donde las cosas no son transparentes, ahí está operando el diablo. Esa es una estrategia satánica, debemos evitarla. Debemos evitarla. La palabra de Dios es clara. Hay algunas frases que yo anoté acá para no olvidarme, de algunas frases que se escuchan, que son engaños, que son mentiras,
y que se usan para confundir. Una de ellas que escuché muchísimo es: ¿para qué voy a temerle a Dios? ¿Para qué voy a obedecer a Dios? ¿Para qué? Si a la gente que no teme a Dios le va mejor. ¿Para qué? Eso es un engaño de Satanás. Y otra que escuché muchísimas veces, que parece graciosa, pero la escuché muchísimas veces de algunos hombres: puedo tener varias mujeres, porque David, Salomón y otros hombres de la Biblia tuvieron muchas mujeres. Entonces, otra mentira, otro engaño de Satanás. Algunos dicen: no, fue una mentirita piadosa, no, pastor, no pasa nada, las mentiritas piadosas no existen. Otros dicen: yo estoy bien, estoy en comunión con Dios siempre, no necesito congregarme, ¿para qué me voy a congregar? Yo en mi casa oro, leo la Biblia, miro YouTube, las predicaciones, yo estoy bien con Dios, ¿para qué me voy a congregar? Son engaños y mentiras que Satanás planifica para hacernos caer. Otra estrategia de Satanás es crear división. Es crear división. Satanás trata de destruir la unidad en la familia, la unidad en la iglesia, la unidad entre amigos, la armonía en el trabajo. Él trata de crear división y conflicto siempre. Cuando no haya acuerdo entre tu cónyuge y vos, ahí está Satanás. Esa es una estrategia de Satanás para dividir el matrimonio. Cuando hay hermanos de la iglesia que promueven la división y llevan a otros miembros de la iglesia, ahí es una táctica de Satanás que está operando. Cuando en el trabajo se crea un clima hostil, esa es una táctica de Satanás para crear división. Y el último punto: la estrategia de Satanás es fomentar la rebelión. Satanás fue el primer ser creado rebelde en toda la creación. Él se rebeló contra Dios, incitó la rebelación contra la autoridad. Él es el rebelde número 1 y su táctica sigue siendo la misma, de crear rebelión. En Romanos capítulo 13, versículo 2 dice: de modo que en quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En otras palabras, toda autoridad fue establecida por Dios, y rebelarse contra una autoridad, oponerse a una autoridad, es una obra satánica. Nosotros tenemos que aprender a respetar la autoridad. Las autoridades civiles, la autoridad en el hogar, la autoridad en la iglesia. Toda autoridad está puesta por Dios. Y cuando alguien expresa una conducta de rebelión, está operando en un espíritu incorrecto. La táctica de Satanás para destruir los hogares es fomentar la rebelión contra la autoridad. La esposa, cuando no se someten voluntariamente a la autoridad de su esposo, cuando el esposo usa mal la autoridad que tiene sobre su familia, cuando los hijos se rebelan a sus padres, se rebelan contra sus padres, es una táctica de Satanás para destruir nuestras vidas. La palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 5, verso 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y la Biblia traducción viviente dice: estén alertas. Estén alertas. ¿Cómo debemos estar? Alertas. Alertas, tratando de percibir siempre lo que está sucediendo en nuestro entorno. No naturalizar las cosas que pasan en nuestro entorno. A veces naturalizamos todo.
Y no podemos ver un operar del enemigo en nuestro hogar. Cuando empieza a haber disturbio en nuestro hogar, cuando empieza a haber conflicto en el matrimonio, cuando los hijos expresan rebelión, no podemos discernir que es una estrategia de Satanás contra nuestro hogar. Pero la Biblia nos dice, estén alertas, hermanos, estén alertas, estén despiertos. Ya la otra vez les comenté lo que es estar despierto. Una persona que no está despierta no tiene los sentidos libres. No puede pensar. Una persona que está durmiendo no siente nada. No escucha si llueve, si truena, si entró alguien a su casa, no se da cuenta, está durmiendo. Y la Biblia nos dice que nosotros tenemos que estar despiertos, alertas. Alertas, hermanos, vivimos cada día en una situación difícil. Y tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a descubrir. Ayúdame a descubrir las estrategias de Satanás contra mi vida. Padre, esto que está sucediendo en mi trabajo, ¿de dónde procede? ¿Es una obra del enemigo? Porque cuando yo la descubro, puedo levantarme contra el enemigo en oración, atarlo en el nombre de Jesús y echarlo afuera y el problema se termina. Puedo pedirle a Dios que intervenga en una situación para que traiga calma, para que todo lo que está trayendo confusión, para que todo lo que está trayendo división, conflicto, desacuerdo, se vayan en nombre de Jesús y reine la paz, reine la calma, reine la armonía, reine la unidad y la comunión. Pero si yo no estoy despierto y si no puedo captar las estrategias de Satanás y no puedo captar y entender que es una obra del diablo en ese momento, entonces no siempre voy a ser vencido. Les recuerdo la palabra que les leí al principio. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Hermano, ¿hasta cuándo Satanás va a seguir ganando ventaja en nuestras vidas? ¿Hasta cuándo vamos a estar dormidos espiritualmente? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que el Satanás nos gane nuestros hijos, gane nuestro hogar, destruya nuestra finanza? ¿Hasta cuándo el enemigo siempre va a tener una ventaja sobre nosotros? Si Cristo ya venció en la cruz, si Cristo obtuvo victoria para nosotros, si Cristo nos dio la victoria, yo muchas veces me pregunté, ¿cómo puede ser? Si Jesús ya nos hizo victoriosos, si Jesús venció en la cruz, ¿por qué muchos cristianos viven derrotados? ¿Por qué muchos cristianos viven en fracaso? Porque ignoran las maquinaciones de Satanás, los planes de Satanás sobre su vida. Y él gana ventaja. Pero hoy se terminó. Hoy Dios trae luz a tu vida. Hoy podés entender cuando el diablo está obrando. Y cuando suceda algo, vas a orar y le vas a pedir al Señor, Señor, ayúdame a descubrir si esto es obra del enemigo para deshacerlo. Y lo vas a descubrir y lo vas a deshacer y vas a tener victoria.